Al-Ándalus es realmente un universo. Lo podemos ver de distintos ángulos. Si es, por ejemplo, por la arquitectura, vamos a encontrarnos con una larga serie de monumentos y edificios y residencias, como la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada. Vamos a tener, por ejemplo, una ciudad como Sevilla, que tiene múltiples lugares como la torre del antiguo minarete de la Mezquita Mayor de Sevilla, como la Giralda o el Alcázar. Y además vamos a encontrar que las aportaciones también van a estar referidas a los jardines, a las casas comunes, a los puentes, a los acueductos, etc. Al-Ándalus va a descollar también en las ciencias. Va a haber grandes médicos como Abulcasis, como Abenpase, como Averroes. Vamos a encontrarnos con teólogos como Ibn Hazm de Córdoba, que además va a ser un poeta que va a escribir una obra exquisita como El collar de la paloma. También vamos a tener grandes astrónomos y matemáticos. Pero por sobre todo, si tenemos que hablar de Al-Ándalus, tenemos que decir que fue una civilización, por un lado, de intenso mestizaje, ya que esos primeros musulmanes de los que hablábamos en un principio llegaron sin mujeres y en consecuencia se fusionaron con la población original hispano-romana y visigoda y constituyeron una sociedad mixta. El Islam fue adoptado voluntariamente por todos esos pueblos y se conformó, por cierto, entonces una sociedad múltiple y plural. También vamos a encontrar que todo ese legado de Al-Ándalus con el tiempo va a ser, de alguna manera, va a cruzar diversos espacios y se va a afincar en América. Uno de los sellos que vamos a encontrar en la cultura iberoamericana y principalmente en la cultura de los españoles es justamente las riquezas que contiene su idioma, el castellano. En él aparece constantemente la huella árabe. Y para eso vamos a ver un escrito de un gran especialista español, el filólogo y escritor Américo Castro. Américo Castro, filólogo y escritor español, especializado en la España musulmana, habla de una civilización de intenso y permanente mestizaje étnico y cultural. En su libro Sobre el nombre y el quién de los españoles, editado en Madrid en 1985, dice: a la luz de lo dado a conocer en los últimos 20 años, es insostenible la creencia de ciertos arabistas españoles de haber sido los musulmanes depredadores e invasores de una España previamente existente y que retornó a su ser prístino luego de ser expulsado tan indeseables ocupantes. Basta pasar la vista por la superficie geográfica de la península para persuadirse de la total falsedad de ese aserto, por tantos compartidos. Los depredadores y los invasores no dejan tras sí montañas, ríos y ciudades cuyos nombres revelan la presencia en un país suyo, de quienes imprimieron la huella de su acción civilizadora en la lengua y en todo lo obrado por ellos. Guadalquivir es nombre árabe y Tajo está arabizado, porque de no haber habido árabes se llamaría Tago.
Sin árabes no habría ciudades que se llaman Alcalá, Medina, Almunia, Alcolea, Alcázar, Madrid, Almansa. Una casa española tiene aljibe, zaguán, alcobas, alféizares, baldosas, azoteas, albañal. ¿No hacían todo eso albañiles y alarifes, cuya lengua fue inicialmente el árabe? En una vivienda castellana o andaluza, no andalusí, se ponían tabiques, había azulejos, argollas y otras cosas que servían para alajar la casa. En las paredes se empotraban alacenas con anaqueles, en donde se ponían cosas que se colocaban en un azafate. El agua de beber se conservaba fresca en una alcarraza y se sacaba del pozo con un acetre. Se echaba dinero para ahorrarlo en una alcancía. La algorfa era el sobrado en donde se guardaba el grano. ¿Cuándo habrá un alma lingüísticamente caritativa que agrupe en un léxico histórico geográfico todos los arabismos del castellano, del catalán y del gallego portugués? En suma, quienes consideran a los musulmanes de Al-Ándalus como depredadores e invasores de la auténtica España, proceden como quien pretendiera hacer visible el interior de una cebolla, despojándola de sus capas por pensar que bajo ellas se encuentra el auténtico bulbo. Si hay algo que mencionar de Al-Ándalus también es la cultura que prevaleció desde un principio. Los musulmanes, por ejemplo, comenzaron a traer a la península todo tipo de elementos culturales que van a transformar la vida y la sociedad. Desde ya que una de sus primeras aportaciones fue el papel, algo que habían comenzado a producir ya a fines del siglo VIII en lugares tan distantes como Samarcanda, luego Bagdad y finalmente va a llegar el papel a Córdoba. Esto va a posibilitar que ya en una época muy temprana en Al-Ándalus, más precisamente en la ciudad de Córdoba, que era su capital, comience la producción de libros. Y así nos vamos a encontrar que ya en el siglo X, la biblioteca de los califas de Córdoba es tal vez una de las bibliotecas más bien provistas que existe en el mundo. Según el arabista e islamólogo Dosi, holandés del siglo XIX, en su obra La historia de los musulmanes en España, nos afirma que el número de volúmenes que poseía la biblioteca de los califas cordobeses ascendía a 400.000. Por ese mismo momento se sabe que en el siglo X la biblioteca del rey de Francia apenas guardaba 13 libros y tal vez el convento medieval más importante tenía una biblioteca con menos de 100 volúmenes. Sin embargo, esa biblioteca de Córdoba tenía 400.000. Y según sabemos, el califa al-Hakam II, hijo de Abderramán III, había leído una gran cantidad de esos libros e incluso tenía un catálogo de 46 volúmenes que enumeraba todos los títulos. Esto, por cierto, permitió que en esa época Al-Ándalus fuese una sociedad muy refinada, muy educada, que produjo grandes cambios desde el punto de vista artístico y científico. Es emblemática la convivencia en la España musulmana.
Así como en el Oriente, los musulmanes en el Occidente van a practicar la integración de todas las religiones y culturas. De esa manera, los pueblos de la península van a gozar durante el periodo musulmán de una gran libertad de expresión. Van a poder practicar su religión y además van a poder participar y contribuir ellos mismos en la propia administración musulmana. Así vamos a tener, por ejemplo, que el califa Abderramán III de Córdoba va a tener como canciller, como primer ministro, al judío Hasdai Ben Shaprut, que además es un científico y que, entre otras cosas, va a traducir del griego al árabe la materia médica de Dioscórides. Después, incluso ya en el siglo XI, durante el periodo de los reinos de taifas, en la taifa de Granada vamos a tener a dos visires, o sea, a dos ministros, a dos primeros ministros, la familia Ibn Agrela, como justamente funcionarios de primer nivel al servicio del soberano de Granada. Lo interesante aquí es que vamos a encontrar que esta tradición, esta forma de ser, de integrar a los distintos pueblos a la administración central, luego va a ser incluso imitada por los soberanos cristianos. Y en consecuencia, ya en el siglo XIII vamos a tener a Alfonso X el Sabio, un rey castellano, que en su corte de Toledo va a tener a sabios musulmanes y judíos en su famosa escuela de traductores, donde justamente se van a traducir las grandes obras de la España musulmana. Es realmente un tema apasionante y esperamos que en próximas entregas podamos seguir recorriéndola. Les agradecemos mucho por vuestra presencia y esperamos que nos sigan acompañando en nuevas entregas de este ciclo Civilización Islámica. Gracias por todo.